Quiero empezar saludando la creación de este grupo que engloba una gran diversidad de actores de la sociedad civil ambayecana y que encierra también un gran expertise en materia de decisiones ejecutivas, que es muy importante para confrontar la crisis actual. Quisiera compartirles algunas perspectivas desde mi punto de vista respecto a que se limiten los procesos de infección en la región en general. Uno de los elementos es el respecto al confinamiento, ¿no? Entonces, quisiera plantear desde el inicio una perspectiva temporal. Lo que están señalando algunos científicos en el mundo entero es que la presencia del virus, la transitabilidad del virus, nos va a acompañar durante un año y medio o 2 años más o menos. Entonces, esto quiere decir que vamos a vivir varios picos. Vamos a vivir varios picos de rebrotes virales, ¿no? Que van a traer consigo pues momentos de confinamiento, de repente momentos de confinamiento globales como en este momento, generales, o momentos de confinamiento selectivos, es decir, encontrar, localizar a las personas infectadas y sus familias y mantenerlas en aislamiento para no difundir la propagación del mismo, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que nos lleva a plantearnos, pues, por qué no se está cumpliendo el confinamiento en Chiclayo. Para eso hay diversas razones, ¿no? En principio es porque, pues, en Chiclayo hay una alta tasa de informalidad y lo que llamamos la economía del día a día, ¿no? Esto puede ser una ventaja si se quiere ver de una manera como para encontrar una solución al problema. Eh, digamos que buscar un confinamiento o buscar que haya un toque de queda y que las personas no salgan va a ser muy complicado de lograr, ya lo estamos viendo, porque no hay efectivos suficientes como para poder hacer que la gente cumpla con esto. Entonces, eh, veamos el problema desde otro ángulo. Lo que se busca es disminuir la capacidad, la posibilidad de contagios, ¿no? No tanto de vaciar las calles, ¿no? Eso es más un efecto psicológico. Pero si logramos disminuir y controlar la propagación del virus, vamos a poder evitar que las personas se infecten y que la situación de salud se agrave y que estas personas recarguen ya el sistema de salud que está de por sí ya bastante sobrecargado en estos momentos, ¿no? Y que ya se depasó sus capacidades de atención. Entonces yo diría que uno de los elementos importantes a lograr aquí es evitar las aglomeraciones. Y las mayores aglomeraciones se dan en los mercados de abasto, en los supermercados, en las agencias de bancos. Entonces, digamos que para poder desconcentrar de alguna manera el tema de la aglomeración en los mercados de abastos, por ejemplo, hay una posición interesante que plantea Hernán Chaparro. Hernán Chaparro es un profesor economista de la Universidad del Pacífico y que dirigió durante mucho tiempo la empresa de encuestas de apoyo, opinión y mercado. Hernán Chaparro plantea para Lima la posibilidad de que se descentralicen los grandes mercados de abasto ocupando las canchitas de fútbol, las losas deportivas, y que hagan que los barrios tengan acceso más rápidamente a un mercado a comprar los productos en vez de aglomerarse, ¿no? Otro elemento es ampliar los horarios de atención. Si seguimos un poco la tendencia, la mayoría de las ciudades en América Latina empezó a cerrar, a cortar los horarios de atención, ¿no? Entonces, si en vez de atender de 7 a 1, pudiéramos atender de 7 de la mañana a 7 de la noche, las personas tienen mayor margen para poder ir a hacer sus compras sin tener que cruzarse entre ellos, ¿no? Esto tendría que ir acompañado de incentivos, incentivos tanto para los compradores como para los vendedores. Hay que encontrar la fórmula por la cual podamos lograr definir estos incentivos, ¿no? E incentivos también para que los vendedores vayan a instalarse en estas losas deportivas y la gente del barrio pueda acceder a estos productos sin tener que ir hasta todos al mismo lugar. Es un tema de costo-beneficio, ¿no? Es un tema de cálculo de precios. Las personas van al gran mercado porque consideran que va a ser más barato, pero si tienen las mismas condiciones en su barrio, van a ahorrarse el pasaje, van a tenerlo más cerca los productos y eso puede beneficiar porque la gente saldría menos, o sea, se reuniría menos en un mismo lugar. La cuestión es utilizar a los carretilleros. Hay muchos carretilleros que venden sus productos, que venden frutas, verduras en
tienen sus propios recorridos, ¿no? Entonces, lo que se podría justamente es utilizar la capacidad de las Fuerzas Armadas y de los agroexportadores que son parte de este grupo, que tienen muchas técnicas de logística que podrían adaptarse a esta situación, ¿no? Lo que yo llamaría micrologísticas, ¿no? Que permitan desconcentrar los puntos de aglomeración y llevarlos hacia el barrio. Otra cuestión es utilizar mejor el recurso del agua y distribuirlo de mejor manera, ¿no? También tiene que ver con una cuestión de logística. Si las personas tienen que lavarse las manos cada cierto tiempo, tenemos que tomar en consideración que hay mucha población que no tiene acceso al agua. Entonces, si distribuimos puntos de agua o si distribuimos el agua para estas familias, hay que encontrar la fórmula de logística que nos permita hacerlo. Sé que es caro, pero más caro es no hacerlo, porque al final de cuentas el confinamiento va a durar más, la economía se va a estancar durante mucho más tiempo, los efectos nocivos ya los tenemos claros, que son la muerte. Entonces, hay que tener claro que cuáles son hacer el análisis costo-beneficio, y de repente es más beneficioso invertir en poder llevar agua a la gente para que se lave las manos y evitar así la propagación acelerada de la propagación del virus. Em, Utilizar campañas de comunicación que permitan eliminar el efecto de escupir en las calles. El escupitajo es una práctica muy común en Chiclayo y que podríamos utilizar como un elemento de comunicación para frenar ese tipo de prácticas, los gestos barrera, ¿no? Los gestos que permitan que no se propague la infección, toser con el codo doblado, los 2 metros de distancia, poder encontrar gestos que no tocarse los ojos, la nariz, la boca. Entonces, esto mediante una campaña de comunicación que permita hacer que la gente tome conciencia real del proceso, porque hasta ahora la campaña no han sido tan efectivas como se presumía que debieran serlo, ¿no? Pero yo creo que hay que encontrar fórmulas que sean más digeribles y visualmente más impactantes para las personas, que les muestre la necesidad de tener estos gestos barrera, porque son estos gestos barrera los que están ayudando a muchas ciudades. Aquí en Francia, esos gestos barrera tienen casi una efectividad bastante alta, ¿no? Entonces, habría que apuntalar más en ese sentido allá. Otro elemento es que la producción y el reparto masivo de máscaras. En Chiclayo lo que más abundan son casas que tienen máquinas de coser. En muchas familias tienen una máquina de coser. Entonces, si podemos organizar brigadas de personas que puedan coser estas máscaras y que se pueda repartir de manera masiva, podemos ayudar a controlar la propagación del virus. Utilizar menos bolsas de plástico y más bolsas de tela son una cuestión que va a ayudar. El plástico es un vehículo que favorece mucho la transmisión del virus. Digamos que estos son algunos elementos que podríamos utilizar usando la metáfora de acupuntura, que son pequeñas acciones tácticas que van a tener de repente una repercusión alta en limitar la propagación del virus. Hoy en día es importante atacar esta urgencia, claro, pero también es importante preparar a la ciudad y preparar al territorio para lo que viene después, ¿no? Entonces, cómo crear infraestructura que sea adecuada para este tipo de situaciones y también a las que se vienen con el cambio climático, es importante en este momento empezar a definirlas, porque esta situación nos ha mostrado cuáles son nuestros límites, ¿no? Entonces, ante eso, pues yo creo que la presencia de grupos como este, donde hay muchísimo expertise reunido, muchísima diversidad de perspectivas profesionales, es importante de tener en cuenta, pero este potencial puede maximizarse si se utilizan técnicas, metodologías, herramientas adecuadas para trabajar con grupos tan diferentes, ¿no? Que tienen perspectivas diferentes sobre un mismo problema. Eso es un gran valor, pero se maximiza ese valor si se utilizan las técnicas y los métodos adecuados, y eso es algo que no se improvisa. Entonces, pues es un elemento que yo quisiera señalar porque es importante de decirlo, y yo creo que para preparar el territorio a lo que se viene después es importante tener en cuenta. Muchísimas gracias por su atención. Debajo dejo mis coordenadas para poder seguir intercambiando algunas ideas respecto a la urgencia de ahora
y la preparación del territorio para lo que viene mañana. Muchas gracias.